Ayer una declaración del titular de la OMPE, Piero Corvetto, llamó la atención, dijo los muertos no votan. Y esto respecto a algunas denuncias, a algunas informaciones sobre algunas personas peruanos que han fallecido, que están en el padrón electoral. Esto está generando ciertos ataques, ciertas dudas respecto al proceso electoral. Vamos a comentarlo de inmediato con Fernando Tuesta Soldevilla, politólogo de la Universidad Católica del Perú. ¿Cómo está, señor Tuesta Soldevilla? Bienvenido a la edición matinal. ¿Qué tal? Buenos días. Pues bueno, señor Tuesta Soldevilla, en primer lugar, estas informaciones falsas que incluso han sido aclaradas por el mismo Piero Corvetto, ¿de qué manera esto puede generar o afectar de cierta manera la opinión pública con miras a los próximos comicios que se han garantizado que se van a llevar a cabo de manera transparente el día domingo? Para empezar, hay que explicar el tema de cómo una persona es retirada del padrón, en general, ¿no? Para que una persona sea retirada del padrón, por las normas que existen en el Perú, y así tiene que ser, esa persona, la persona fallecida, es decir, sus parientes, familiares, etcétera, deben entregar el certificado de defunción, de tal manera que se la retira del padrón. RENIEC no sabe que una persona ha muerto. En general, imagínense, en todo el país. ¿De acuerdo? Este proceso de ir retirando se llama depuración del padrón. Pero en el mundo, digamos, oficial, formal, esto discurre más o menos con cierta regularidad y así es. Pero hay en muchas ocasiones en que este trámite no se realiza y por lo tanto el RENIEC no lo puede retirar. Ese es un punto importante. Entonces, los padrones en el mundo en general no están actualizados al día. Un padrón actualizado con errores, es decir, que estén incluidos personas fallecidas, es más o menos del 2% del total, se suele decir. Pero entonces, en el caso peruano, el padrón se cerró hace un año. ¿Qué quiere decir cerrar? Que ya no pueden ingresar más personas y no pueden retirarse personas. Pero para eso ha depurado hasta donde puede el RENIEC. Pero a lo largo del año, entre que se cierre el padrón y el día de la elección, diariamente muere gente. Diariamente. Y claro, más en el COVID, como se ha hablado de 180.000 personas. Pero acá lo que se está haciendo es relacionar la actualización del padrón con el fraude. Y acá hay un problema. Las personas que están en el padrón y que RENIEC no saben que han muerto, ¿sí? Forman parte también, incluso hasta pueden ser parte de la mesa, solo que no se van a aparecer, pues. No van a votar. Pero esa parte no se dice. ¿Cómo van a votar, entre comillas, los muertos? Porque el fraude sería el siguiente, que suplanten a la persona fallecida. Pero vamos a ponernos en este escenario. ¿Cómo yo voy a suplantar a una persona que está en una mesa X? Tendría que ir y decir, yo soy esta persona, pero va a parecer que no somos iguales, ¿no es cierto? Entonces, porque van a tomar el DNI y no corresponde. Entonces tendría que falsificar un DNI para poner mi foto con los datos de esa persona. Imagínense falsificar para un voto, ¿no? Bueno, esa persona está cometiendo un delito y esa persona va a la cárcel. Para poder variar y entonces suplantar, habría que ver en qué mesas están las personas fallecidas aún en el padrón. Y tendría uno que montar una cantidad de gente para que eso suceda y falsificarles el DNI. Eso es casi un imposible. Ahora, Ojo, para que el voto sea significativo. Lo que quiero decir es que el padrón en todas partes del mundo nunca está depurado hasta el mismo día. Y tiene que haber un momento en que se cierra porque se tiene que organizar el proceso electoral. Claro, Pero voy a agregar lo siguiente para que vean que no solamente esto sucede en votación. Por ejemplo, pregúntenle ustedes en pensión 65, las personas que supuestamente reciben
algún tipo de beneficio de los programas sociales. Estoy seguro que ahí también van a haber muertos, fallecidos, o cualquier tipo, en la ONP van a aparecer también muertos, y en cualquier listado, aquellos que recibían bonos, por ejemplo, ¿no? Con el tema de la pandemia, había muertos, lo tienen que depurar, porque la gente, lamentablemente la gente muere a diario, a diario. Claro, y El más tema aún no es que en medio estén, de una pandemia, ¿no? ya, pero Como entonces está el informando a tema no diario. es que estén, el tema no es que estén, sino el tema, y no dicen cómo, supuestamente deberían de votar o se les facilitaría de votar, a votar para quién, a favor de quién, de Castillo, de Keiko Fujimori. ¿Eso se sabía hace un año? No. Una cosa es que se ponga, digamos, ya a discutir sobre la depuración del padrón, y otra cosa es relacionar esto con un fraude, esto con un fraude. Y eso no es posible. Pregunten a aquellos quienes levantan esta noticia, en los países de la región, ¿qué sucede? Sucede exactamente lo mismo y en todas partes, porque tiene que haber un momento en que se cierra el padrón. Y por ahí dicen, pero justo ahora se cierra un año antes que hay la pandemia. Ah, como si todo estuviera programado, ¿no? Desde hace un año. Desde hace Doctor un año Tuesta no se sabían Solivilla, ni y siquiera los sobre, candidatos. usted lo ha explicado de manera muy precisa y permite tener una situación clara al respecto, pero también para que el ciudadano entienda de cierta manera el proceso de cómo trabajan las mesas de votación, el trabajo y las tareas de los personeros, hay observadores internacionales también, Bueno, hay acá viene funcionarios que están supervisando. Ello de qué manera también ayuda precisamente a que no hay irregularidades en un proceso electoral, en los comicios, por ejemplo, que se van a dar este domingo. miren, la única persona que sabe que en el padrón puede aparecer, aún pese a haber fallecido, probablemente es un familiar. La pregunta es, ¿se hicieron los trámites para que se den de baja a esa persona? Bueno, ese es un punto. Lo segundo, porque acá se está hablando de fraude. Acá no importa en el fondo si está o no depurado para quienes ahora acusan. Eso no les importa. Lo que insinúan, no, y no, bueno, ya no insinúan, sino directamente dice que es fraude. Esto no existe. Pregunten a nivel internacional. Pregunten. No se queden simplemente con supuestas investigaciones periodísticas. Pero además, dicen no, pero podrían estar de acuerdo los miembros de mesa. ¿Quiénes son los miembros de mesa? ¿Son trabajadores del Jurado Nacional de Elecciones, de RENIEC, de OMPE? No, son sorteados por ciudadanos. Tendrían que ponerse de acuerdo para saber que allí en el listado de electores de esa mesa está una persona fallecida y que utilicen su voto y firmen. ¿Y cómo están y los personeros qué? No miran nada. El personero además ocurre lo siguiente, se presenta una persona y miren cómo esto ocurrió en la primera vuelta, ¿no? Decían, tu DNI a la persona que se presenta, acá está el DNI, por favor bájese la mascarilla para identificarlo. Y mucha gente decía incluso en primera vuelta que les están obligando a bajarse la mascarilla, se tenían que bajar la mascarilla justamente para poder contrastar el DNI con la persona que está ahí presente. Supongamos que se parece, el personero del partido puede impugnar, y se llama impugnación de identidad, y decir, ¿saben qué? Esta persona no es la del DNI, ¿no? Imaginemos que se hayan confabulado los tres miembros de mesa, que qué casualidad, por sorteo entre miles, justo hay tres personas que logran hacer este acuerdo. Bueno, cuando se dice que imponer esa identidad, entonces el voto de esa persona se guarda, ¿sí? Y eso se resuelve. Pero esa persona, si es un suplantador, pues, inmediatamente, si es que digamos así se confirma, esa persona va a ser acusada de ir a la cárcel. Hay una ¿Cuántas sanción. personas se necesitan suplantar para que sea significativo favorecer a un candidato? Miles, miles de miles. Y en realidad se está haciendo sobre un tema que normalmente sucede en algo que se señala como la razón del fraude.
Y esto es lo que hay que rechazar rotundamente. Claro, y con miras a lo que podría pasar después del día de los comicios, después del día de las elecciones, este tipo de informaciones, ¿cómo ve usted que se estén difundiendo irresponsablemente, sobre todo en las redes sociales? ¿Y cuál es su lectura de lo que podría pasar después, el día después de los comicios? ¿Qué llamado haría? Hay una campaña sostenida que nunca ha ocurrido después del fraudulenta elección del año 2000, que dio inicio al tercer inconstitucional gobierno de Alberto Fujimori, y que fue el inicio al fin de ese régimen. Nunca había una campaña tan sostenida. Y esta campaña tiene como objetivo para que quien pierda no reconozca el resultado. Y va a decir, por ejemplo, votaron los muertos, y etcétera, etcétera, lo que está saliendo en, sobre todo algunos pocos medios de comunicación, este tipo de supuestas investigaciones, y que claro, en un mundo polarizado como el peruano, y donde efectivamente hay una desconfianza en general en las instituciones, lo que hacen irresponsablemente es montar toda una campaña. Y decir, miren, acá hay uno registrado y está fallecido hace 15 años. Sí, pues probablemente. Y no es que a uno le guste, de ninguna manera, sino que tiene que haber un procedimiento. Ninguna persona en ninguna oficina de un registro de RENIEC, por sí misma y por sí para sí, va a dar de baja a una persona. Claro, Esa persona va a decir, bueno, ¿cómo se acredita esto? sí, Eso no se sabe. lo ha explicado claramente.